Hola chiques, ¿cómo están? Acá, profe Pablo de nuevo, emitiendo desde la clandestinidad, como quien diría. Esta es una clase exclusiva para política y ciudadanía, quinto décima. Vamos a ver un poquito el video que les compartí en el día de ayer, un poco siguiendo con la idea de esta unidad de luchas sociales, en la que vimos en primer caso a Eva Duarte, Evita, y estudiamos y analizamos un poco sus acciones en la búsqueda de derechos sociales. ¿Sí? Hoy vamos a analizar la figura de otra persona que, que no viene del peronismo, sino que viene del marxismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos la clase de la filosofía marxista? Bueno, les presento acá al camarada Agustín Tosco. ¿Sí? Agustín Tosco fue contemporáneo a Evita, ¿sí? Lo que pasa es que cuando Evita estaba realizando su obra, digamos, él era adolescente, ¿sí? Ya para cuando Evita falleció, Tosco tenía algo así como 22 años, ¿sí? Recién estaba empezando a trabajar. De igual manera, haciendo este parangón, ¿no? Histórico entre estos dos personajes, y marcando la diferencia de edades, ¿no? Porque sigo históricamente con Tosco, ¿no? Porque Evita se quedó en el 50 dijimos, 52. Y, o sea, Tosco va a tener una carrera sindical muy prolongada. No quiero explicar demasiado los hechos históricos, porque está todo en el video. Me voy a referir a algunos hechos históricos que no están en el video, pero sí lo que quiero. ¿Por qué traigo este personaje? Porque traigo la lucha social a través de la lucha sindical, ¿no? Vimos como que Evita encarna un poco la lucha política, la lucha democrática, pero la figura de Tosco está más asociada a lo popular, ¿no? ¿Por qué? Porque Tosco era un trabajador. De hecho, en el video cuenta que estudió en la escuela Roca, una escuela técnica, que ingresó a trabajar en el EPEC, que era la empresa de electricidad de Córdoba, y que ahí comenzó a su tarea de sindicato, ¿no? ¿Qué es un sindicato? A eso iba. Porque hoy en día prendemos la televisión, ponemos cualquier noticiero y escuchamos a cualquier trasnochado, o trasnochada, o trasnochade, hablar mal de los sindicatos. No, que los sindicalistas son todos unos ladrones, y que Moyano, y que no sé quién, y que lo otro, tendrían que ir todos presos. Momento, momento, momentito. Porque si no fuera por los sindicatos, nosotros, los trabajadores, no tendríamos ningún derecho. A mí me llama mucho la atención cuando colegas míos incluso lo critican, por ejemplo, a Baradel, que hoy en día es el secretario de nuestro gremio, de nuestro sindicato. Se le podrá criticar todo lo que se quiera, pero de última es nuestro representante. ¿Y cómo funciona esto, Pablo? Esto funciona así, chiques. Funciona de la misma manera que funciona su centro de estudiantes. Por eso es importante también que ustedes articulen, aunque sea este año virtualmente, el centro de estudiantes, porque es la manera de asociarse con otras personas para conseguir derechos colectivos y sociales. Ustedes tienen derechos en el cole, porque ya les dije, son sujetos de derecho, por lo tanto los tienen que defender y tienen que seguir logrando mayores derechos. ¿Cuál es la manera? Juntándose, debatiendo planes de acción, debatiendo qué derechos luchar, qué derechos buscar, ¿sí? Eso es lo que hace el centro de estudiantes.
peticiones a las autoridades. Bueno, el sindicalismo funciona de la misma manera. Fíjense ustedes, en un área de trabajo de una fábrica o de una empresa o de lo que fuera, trabajan, no sé, 10 personas. ¿Sí? Entre esas 10 personas eligen a alguien que va a ser su delegado. ¿Sí? Después, ese alguien se junta con los delegados de las otras áreas. Imagínense, ustedes como división eligen a un delegado. Ese delegado va al centro de estudiantes. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Lo mismo pasa en una fábrica. La gente de pintura elige al delegado de pintura. La gente de chapa elige al delegado de chapa. Entonces se juntan todos así en una reunión de delegades, y eligen al delegado de la fábrica, que en este caso vendría a ser el delegado del colegio. ¿Sí? Ese mismo delegado va a ir a juntarse con delegados de otras fábricas del mismo rubro, ¿sí? Y van a elegir a un secretario del sindicato de ese rubro. En este caso estamos hablando del secretario del sindicato de luz y fuerza de la provincia, mejor dicho, de Córdoba. ¿Sí? Luz y fuerza se refiere a las empresas de energía eléctrica. ¿Sí? O todo lo referido a la distribución, producción, demás, mantenimiento de redes de energía eléctrica. Entonces, este hombre empezó a trabajar como ayudante en un sector del EPEC, que era la empresa de energía, y terminó siendo el secretario general del sindicato, y no solamente del sindicato, sino que después esos sindicatos, el de Luz y Fuerza, después está el de, qué sé yo, el de la construcción, el sindicato bancario, sindicato de los docentes, de diferentes áreas de trabajo, se juntan todos los delegados, los secretarios, mejor dicho, se juntan y eligen un secretario general de la Confederación Argentina del Trabajo, que es vendría a ser como el máximo o la máxima representante de los trabajadores, porque está en la punta de la pirámide. ¿Sí? Si bien esa pirámide no es una pirámide jerárquica, ¿por qué? Porque fue elegido en diferentes etapas, o elegida en diferentes etapas. Así funciona el sindicalismo. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta la importancia que implica la asociación. ¿Sí? Nosotros, si yo les digo sociedad, asociación, lo primero que pensamos, sociedad anónima, sociedad comercial. Sí, perfecto. Eso lo van a estudiar seguramente el año que viene, en Derecho, por ejemplo, sociedades comerciales. Pero también existen las maneras de asociarse colectivamente para defender los derechos, en este caso de los trabajadores. Y en el caso de ustedes, en el caso de los estudiantes. Bueno, decíamos, este hombre, Agustín Tosco, ideología marxista, se convirtió en secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba, el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, y pregonó por los derechos de los trabajadores de su sindicato. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Después, en el año 55, cuando Perón es derrocado y se instaura la primera dictadura militar después de la de 1930, empieza la actividad sindical, se empieza a perseguir, ¿no? Lo cuenta bien el video. De hecho, Agustín Tosco, acá dice, por ejemplo, en el año 56, el régimen de Aramburu, que fue quien derrocó a Perón. En algún momento vamos a estudiar cómo terminó Aramburu en la historia
está relacionado con los montoneros que hablamos el otro día. Fue arrestado por Aramburu. De hecho, Tosco lo dice en el video. Yo pasé 6 veces por la cárcel sin cometer delito alguno, ¿no? Hoy en día sigue pasando eso en la vida actual, ¿no? En la actualidad hay personas que están en cárceles y no sabemos muy bien por qué están en cárceles. Por hacer obras sociales, por militar, sea cual sea su ideología, ¿no? Pero así siempre se manejó el poder, ¿no? El que no encaja lo metemos preso o presa. La mayoría de los testimonios, en este video no hay muchos testimonios, pero hay varios videos en YouTube, si quieren busquen. La mayoría de los testimonios de la gente que conoció a Tosco lo caracterizó como una persona que siempre, muy inteligente, muy buen orador, una persona que siempre tendía a, ¿cómo decir?, conciliar las diferentes ideologías. En su sindicato había, lo dice el video, había mayoría peronistas, había radicales, había independientes, había comunistas. Que bueno, que esas diferentes ideologías siempre tienen disputas, ¿no? Pero él lo que buscaba era converger en la figura del trabajador y de la trabajadora para que todos y todas y todos tiraran para el mismo camino. No me quiero meter mucho en la historia, pero hacia el año 66 aparece Onganía, la dictadura de Onganía, ¿sí? Y la dictadura de Onganía fue una dictadura brutalmente conservadora, ¿sí? O sea, en el gobierno de Onganía pasaron cosas terribles, creo que lo hablábamos esto, lo hablábamos en la clase de la dictadura militar del 24 de marzo, la noche de los bastones largos, la destrucción de la educación pública, la intervención de las universidades. Yo lo que quería aclarar eran algunos términos acá, porque el video habla de intervención de la provincia hacia el final, y después también habla de normalización del sindicato, que más o menos son sinónimos. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno central, en el caso de una provincia, puede intervenir, la puede mandar a un interventor, porque el gobierno central detecta, el gobierno nacional central, ¿no? ¿Se entiende? Detecta que ahí pasan irregularidades. En otro caso, más adelante vamos a ver un caso de intervención provincial. Entonces el interventor es como que empieza a controlar al gobernador y al poder ejecutivo de la provincia. Lo mismo con los sindicatos. Pero los sindicatos, el gobierno nacional no tendría por qué meterse, porque son sindicatos de los trabajadores, del pueblo, digamos, ¿no? Es como que la normalización, hoy en día ya no se ve tanto esa figura, porque imagínense en un estado dictatorial, en donde la figura, por ejemplo, de Tosco y otros dirigentes, como Atilio López, que se nombra en el video, ¿sí? Mandaban por lo general, a un militar, que puede saber un militar de un trabajador de luz y fuerza, ¿no? Pero bueno, mandaban a un militar a arreglar las cosas en el sindicato. Bueno, eso fue lo que pasó durante el gobierno de Onganía. Al final se pudo resolver y Agustín Tosco volvió a ser el secretario el secretario del sindicato. Vemos también, eso lo explico rápidamente, ¿sí? Hubo un quiebre de la CGT. De hecho, hoy en día existen 2 CGT, creo. No sé si una tercera. Tendría que averiguarlo. Prometo que averiguo. Pero básicamente está la CGT oficial, digamos, y está la CTA también. La Confederación de Trabajadores Argentinos.
Y acá en esta época pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque desde Buenos Aires, mejor dicho, a nivel nacional, estaba la CGT y tenían una línea más peronista, digamos, y en Córdoba estaba lo que después, adelante en el video, se explica, ¿no? Las ideas más de izquierda, más marxistas, y se creó la CGT Los Argentinos. En el video el locutor, ya para la década del 70, habla de una CGT clasista, ¿no? Que ya vamos a ver. Pero quiero detenerme en un hecho importante. Que de hecho coincide un poco con la fecha que estamos transitando, porque fue el 29 de mayo de 1969, que se produce en Argentina, en la ciudad de Córdoba, lo que se conoció como se conoce, el Cordobazo. ¿Qué pasaba? Lo que hizo Tosco, en su afán por conciliar a los diferentes sectores populares, ¿no? Que estaban siendo reprimidos por la dictadura militar, como los trabajadores y por otro lado los estudiantes. Entonces hubo una unión entre los trabajadores y los estudiantes en la lucha contra la dictadura. ¿Y qué pasó? Habían matado a 3 estudiantes en una represión. Se convocó a un paro por 3 días y lo que decía Tosco es el paro tiene que ser total, o sea, sin actividad y con abandono del puesto de trabajo. Mientras otros sindicalistas decían, no, bueno, paro, qué sé yo, funcionamos reglamento. Bueno, Tosco era, si bien era un tipo que buscaba conciliar las partes, era un tipo que estaba convencido de sus ideas y que no daba el brazo a torcer en ningún momento. Entonces se adelanta el paro para el día 29, que coincide con que es el día del ejército, y se produce una represión y las masas de trabajadores, las masas populares, hacen una rebelión popular en la ciudad de Córdoba y toman literalmente la ciudad de Córdoba. Ustedes pueden ver, acá en el video no hay muchas imágenes del Cordobazo, pero si ponen Cordobazo en YouTube, van a ver documentales y van a ver la ciudad ardiendo. Se prendían fuego autos, empresas extranjeras, locales de empresas extranjeras fueron incendiados mientras la policía reprimía. La policía tuvo que retroceder ante el avance de la gente, ¿sí? Finalmente, el Cordobazo fue sofocado, pero lo que hizo fue, determinó un poco el fin de la dictadura de Onganía. El año siguiente Onganía iba a renunciar. Bueno, Tosco es encarcelado, lo llevan a Rawson, está 6 meses allá, pero por el clamor popular, y eso un poco significó la caída de Onganía, fue liberado. ¿Sí? O sea, no se puede mantener mucho tiempo encerrada una persona si todo el pueblo está diciendo que lo tienen que liberar. ¿Y por qué todo el pueblo dice que lo tienen que liberar? Porque una persona honesta, trabajadora, que hacía lo que tenía que hacer por los derechos de su gente y de su clase. Quiero leer esta frase de Tosco sobre el Cordobazo. Dice, fue una rebelión obrera y popular. Surgió de la clase obrera y del pueblo. Lo esencial del Cordobazo es que surge de los trabajadores y de los estudiantes y que ellos, por sus convicciones, salen a la calle a luchar. Sí, chiques, hay que salir a la calle a luchar. Hay que poner el cuerpo. Nos quedamos en casa protestando por internet. No pasa nada, ¿eh? Eso que dicen ahora, los autoconvocados por internet. No, no existe una marcha de autoconvocados.
No, es mentira, es armado por los medios de comunicación. Cuando se convoca lo hace un sindicato, cuando se convoca lo hace un centro de estudiantes, cuando se convoca lo hace la CGT, cuando se convoca lo hace un partido político. Usted se piensa que yo, profe Pablo, ay, me voy a meter en Facebook, en Instagram, che, hagamos una protesta porque no nos gusta que maten animales para comerlos. Juntémonos en el obelisco. ¿Quién va a ir, chiques? Hay que tener atrás una organización colectiva, que les hablé al principio, ¿no? La fuerza colectiva organiza. Entonces, si el secretario, el sindicato o el secretario del centro de estudiantes dice, hay que movilizarse, todos los que están abajo se movilizan. ¿Entiende lo que digo? Bien. Quería decir otra cosa, otra frase de Tosco. Tosco era un tipo democrático, ¿no? Pero bueno, es un tipo democrático porque confía en el sistema democrático, ¿no? Pero acá hay una opinión de Tosco sobre la violencia. Y dice así: mi opinión sobre la violencia es la misma que ha sido definida por la reunión del Episcopado Latinoamericano en Medellín. Latinoamérica sufre de una violencia institucionalizada que oprime al hombre, lo frustra e impide su realización al mínimo nivel de la dignidad humana. Esta violencia ha engendrado su respuesta, que en muchos casos corresponde, como dice Medellín, a una legítima defensa. ¿Se acuerdan que lo hablamos el otro día con el caso de los montoneros? Lo estoy diciendo Tosco acá. Esa es la explicación. La violencia no es que viene del pueblo o de un grupo de loquitos para atacar a una empresa, un local de una empresa extranjera que no le paga el sueldo a sus trabajadores. No, primero viene de antes, viene de arriba la violencia. Acá lo explica perfectamente. La violencia que pueda surgir de los sectores populares es una legítima defensa. Esto nos va a llevar al personaje que vamos a ver en la próxima clase. Quédense con el tema de la violencia. Bueno, después, lo último que quiero decir, porque esta clase la voy a hacer un poco más corta porque tengo una reunión ahora. Sí, viernes hasta ahora. Sí, bueno, lo que sucedió de alguna manera, y acá se nota la grandeza un poco de este personaje, de Agustín Tosco, de este actor político, es que en el año 73, cuando se hacen las elecciones, Tosco se presenta como, a pedido de los partidos de izquierda, se presenta como candidato a presidente, pero termina rechazando eso, porque entiende que el peronismo es la mejor alternativa en ese momento para encarar la situación. Ahí está la grandeza, es decir, yo me hago a un lado, después veremos que lamentablemente el peronismo no fue la mejor alternativa para encarar esa situación, pero bueno, en ese momento se creía que era eso, porque la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras, a partir de la experiencia de los primeros gobiernos de Perón, habían adscripto a ese movimiento, ¿no? Entonces, si él se presentaba, también iba a dividir a los trabajadores. Entonces no tenía sentido. Vayan todos los trabajadores con un candidato, contra los candidatos de la oligarquía y del orden conservador. Después del 73, Agustín Tosco empieza a ser perseguido. Extraño, ¿no? En democracia. Tiene que pasar a la clandestinidad. Ya para esa época existía la CGT clasista en Córdoba, ¿no? Clasista es, digamos,
lo más extremo, como que no solamente cuestionan, lo dice en el video, no solamente cuestionan por derechos laborales, sino que cuestionan la propiedad privada, por ejemplo, ¿sí? El propio sistema democrático, las clases sociales, la existencia de clases sociales. Como que todo el poder tiene que estar en las asambleas de los trabajadores. Empieza a ser perseguido, reprimido su sindicato y pasa a la clandestinidad. ¿Qué quiere decir pasar a la clandestinidad? Bueno, si te encuentro te detengo, fácil. Y ahí, en el año 75, a la edad de 45, contrae una enfermedad, encefalitis bacteriana se llama, que es una enfermedad en la cabeza, muy grave, y como estaba en la clandestinidad, imagínense, no podía ser atendido adecuadamente porque no podía ir a un hospital. No, finalmente fallece. Fallece en el año, ya les digo, 5 de noviembre del 75. Y fíjense, el cuerpo de Tosco tuvo que ser llevado a Córdoba en el asiento de acompañante de una ambulancia para ser camuflado, para que su cuerpo no sea secuestrado por la fuerza de seguridad en el trayecto, ni hasta la muerte respetada a veces. De hecho, vamos a ver, en algún momento vamos a hablar del ensañamiento que hubo contra los cadáveres de Evita y de Juan Domingo Perón. En Córdoba, que era una especie de héroe Tosco, héroe de la clase trabajadora, fue enterrado. Al entierro de Tosco concurrieron más de 20.000 personas. Ya Perón había fallecido, estaba a cargo Isabel Martínez como presidenta, que era su vicepresidenta, y había un siniestro personaje llamado José López Rega, que administraba un poco ciertos grupos de tareas clandestinas, que ya lo estudiaremos en su momento, cuando estudiaremos la dictadura, que era, uno de ellos era la AAA. Y bueno, la AAA junto a la policía participó en la represión, en el entierro de Tosco. La clase trabajadora estaba llevando a uno de sus más brillantes mentes, porque era un tipo inteligente, un tipo honesto, un tipo luchador, que murió luchando en la clandestinidad. Lo estaba llevando a enterrar. Qué disturbio se puede generar en un entierro, ¿no? Pero no, la policía y la AAA se encargó de disparar. Lo importante de esto es que hayamos podido analizar, ¿no?, la figura de Agustín Tosco, que es una persona que seguramente jamás hayan escuchado en sus vidas, y que ahora más o menos conocen su historia. ¿Qué fue lo que consiguió Agustín Tosco? Bueno, un montón de derechos para los trabajadores, seguramente, pero sobre todo luchó contra la dictadura, las dictaduras que sucedieron a los gobiernos de Perón y que reprimían y perseguían al pueblo argentino. Y sobre todo hizo caer la dictadura de Onganía. Eso fue obra no solamente de Agustín Tosco, sino de todos los trabajadores y trabajadoras que estaban con él. Chiques, les voy dejando. Espero que estén muy bien, espero que se estén cuidando. Espero que sigan las clases, los videos. Ya les digo, tomen nota en carpeta. Y lo que les quiero pedir es que, como siempre les digo, me gusten, likeen el video una vez que terminan. Así yo puedo saber que ustedes están ahí.
¿sí? Les agradezco la atención, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo nuevo, seguro que sí. Y nos estamos viendo en la próxima clase con el tercer personaje que vamos a estudiar en esta unidad. Les dejo muchos cariños para ustedes, para sus familias. Saben que me pueden consultar en cualquier momento, en cualquier horario. ¿Sí? Yo cuando pueda les contesto, lo más breve posible. Y estamos en contacto a través de Edmodo o a través de mi correo personal. Bueno, chauchis, hasta la próxima clase.